Presentamos 24 Tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 Tarde en este sábado 16 de marzo. Comenzamos con la revisión de las noticias policiales de inmediato porque desconocidos efectuaron un robo con violencia al conductor de un camión en Renca. La víctima fue baleada en su pie y se mantiene fuera de riesgo vital. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nati. Se trata de un violento asalto donde incluso percutaron disparos en contra de la víctima, la cual terminó herida producto de este hecho que ocurrió en horas de la tarde de ayer en la comuna de Renca. Presten mucha atención a las imágenes de cámaras de seguridad que corresponden a la calle Ramblas. Ustedes van a revisar ahí en pantalla cómo estos delincuentes, al parecer, estaban siguiendo a la víctima, según todos los antecedentes, y posteriormente le bloquean el paso. Ahí se puede observar cómo comenzaron a golpearlo. Además de eso, le percutan un disparo, porque el afectado trató de oponer resistencia a este ataque, pero era prácticamente imposible. Más de 4 delincuentes, los cuales estaban fuertemente armados, y además le percutaron este disparo en su pie. El vehículo... Él estaba trabajando para una empresa externa dependiente de Cencosud de París, que tiene sus instalaciones muy cerca de ese lugar. Luego de que al chofer lo abordan y lo retienen contra su voluntad, lo suben al vehículo de los antisociales, uno de los miembros de la banda se apodera de este vehículo de tonelaje y lo traslada hasta la calle 1 de la comuna de Renca. Es ahí donde hacen el trasvasije, sacan todas las especies, ropa deportiva, también relojes, zapatillas, lo dejan absolutamente vacío, más de 85 millones de pesos. Luego arrancan en dirección desconocida, pero de todas maneras en los alrededores abandonaron al conductor, el cual estaba muy herido, tuvo que ser derivado hasta el hospital Félix Bulnes, donde está con lesiones de gravedad, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. De todas maneras, Carabineros luego halló este furgón que estaba vacío, tomó contacto con el Ministerio Público, los cuales determinaron que fueran la Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte, los cuales estuvieran a cargo de todos los peritajes respectivos, análisis de las cámaras de seguridad, y vamos a revisar esas declaraciones. A los minutos de ocurrido el hecho, la camioneta fue abandonada en la vía pública, siempre en la comuna de Renca, sin ocupantes ni la carga, como asimismo el conductor, quien mantenía un impacto balístico en su pie izquierdo, lo que actualmente lo mantiene con una herida de carácter grave, fuera de riesgo vital. Al momento, la Policía de Investigaciones, con su brigada especializada, la Brigada de Robo Metropolitana Centro Norte, se encuentra realizando todas las diligencias atingentes al esclarecimiento de este delito. Indagatorias que se están realizando entonces en la PDI, donde ya tomaron contacto con el afectado, el cual permanece internado al interior del hospital Félix Bulnes, fuera de peligro. Por lo mismo es que ha estado entregando su relato y también antecedentes importantes a esta investigación, con el fin de que la PDI atrape prontamente a los delincuentes que están prófugos y también seguir la ruta de estas zapatillas, relojes y ropa deportiva, de la cual hasta el minuto no se sabe su paradero. De todas maneras, los vecinos del sector, claro, sintieron un disparo, salieron a ver qué era lo que ocurría y ya no había nadie. Eso sí, habían rastros de sangre, por ejemplo, que daban cuenta de lo que podría haber ocurrido. Cómo están organizados y tienen cámaras de seguridad, verificaron y ahí pudieron observar lo que quedó en explícito en las imágenes de televigilancia que ustedes estaban observando. Preocupación, no es primera vez que ocurren delitos violentos. De hecho, lo que nos argumentan que hay en la comuna de Renca, además de bodegas de Cencosud, también están las bodegas de Mercado Libre, que ya sabemos que muchísimas veces se han visto afectadas por robo, y por lo mismo hay intranquilidad en la gente del sector. Vamos a revisar esas declaraciones. Estaban arrancando los tipos con el chofer arriba del furgón, y parece que lo venían siguiendo porque pararon ahí y inclusive se ven las cámaras ahí que el tipo inclusive se ve sangre ahí, y lo tratan y lo suben al vehículo y se van. Y ahí bajaron 4 tipos y se abalanzaron contra el caballero que trató de arrancar, y después lo subieron, se lo llevaron y se llevaron al furgón.
Hecho violento que aún no deja personas detenidas. De todas maneras, se están analizando estas imágenes de televigilancia del relato del conductor, el cual fue baleado por estos delincuentes con el fin de poder encontrar estos antisociales. Y también otro punto importante, en ferias libres de los alrededores también se va a verificar la ruta de lo sustraído, más de 85 millones de pesos en especies. Vamos a revisar un hecho bastante similar, pero que ocurrió a fines del año pasado y que ya tiene a un miembro de la banda detenido. Todo esto ocurrió el 23 de diciembre, cuando un vehículo que estaba trasladando productos alimenticios, estaba trasladándose por la comuna de Cerro Navia. Es en ese minuto que ustedes ven, se pone un vehículo en la parte superior, en la parte posterior incluso uno de ellos lo choca y ahí se bajan los delincuentes, donde las miradas están en uno de los antisociales, que se puede observar que baja con un fusil, el cual no se sabe todavía si es real, es adaptado o es falso, pero con un arma de grueso calibre para poder intimidar a las dos personas, a los dos trabajadores, tanto al chofer como al peoneta. Los obligan a ir contra su voluntad, los retienen para poder llevarse este camión hasta otro lugar donde hacen el trasvasije habitual, un modo de operar bastante similar al primer caso que les comentábamos. Ahí es donde se roban toda la carga para luego arrancar en dirección desconocida. La Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte de la PDI estuvo realizando estas indagatorias y por lo mismo durante las últimas horas detuvo al sujeto que ustedes estaban viendo en pantalla, que se sube al habitáculo del conductor, quien toma posesión de este vehículo de gran tonelaje y él es que comienza a conducir. A través de las imágenes que están en el vehículo es que se pudo dar con su identificación y por lo mismo fue capturado, mientras que el resto de la banda ya está individualizado. Por lo mismo se van a cursar durante las próximas horas las órdenes de detención respectivas para desbaratar esta banda que es organizada. Lo que se está verificando, la veracidad de este rifle que llama la atención en un violento asalto. Vamos a revisar declaraciones. La persona detenida cumplía un rol bien importante dentro de esta organización, de esta banda criminal, ya que es la persona que toma el camión en el cual traslada la especie y es quien, en cierto modo, dirige un poco la forma de cómo cometer el delito. Hecho muy violento y que se enlaza con el delito de la comuna de Renca que le estábamos mostrando. La violencia es lo que llama la atención y además que se llevan botines importantes y tienen mucho menos riesgo los delincuentes muchas veces con otros asaltos como bancos, por ejemplo, salidas de esta, etcétera. Vamos a revisar otras informaciones. Ahora nos trasladamos a el Metro de Santiago. ¿Se acuerdan ustedes que el 27 de febrero, en horas de la tarde, se suspendió el servicio por más de 10 minutos por cerca de 30 sujetos, los cuales comenzaron a vandalizar, rayar el convoy? Pues bien, la gente estaba, claro, asustada, qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía. El servicio obviamente se tuvo que suspender para no poner en riesgo la integridad de las personas que estaban circulando en la línea 5 del Metro de Santiago. A raíz de que estas imágenes fueron captadas por los usuarios, las cámaras de seguridad, es que el OS9 de Carabineros fue liderando la investigación y es así como detuvo a 2 sujetos, los cuales están individualizados en estas imágenes. Por lo mismo fueron puestos a disposición de la justicia y quedaron en prisión preventiva, lo que llama la atención. Esta medida cautelar, la más gravosa en este tipo de casos, que es poco común, no es raro verlo cuando han detenido sujetos que rayan el Metro de Santiago. Acá sí se aplicó por parte del juzgado de garantía respectivo. Vamos a revisar declaraciones que emitió Carabineros. Gracias al trabajo investigativo desarrollado y con la cooperación del Metro Santiago, el lanzamiento de cámara, el posicionamiento de estas personas, es que se puede lograr su detención y el día de hoy pasaron un control de detención donde en base a la contundencia de la evidencia mostrada por el Ministerio Público es que ambas personas mayores de edad quedaron en prisión preventiva. Bueno, entonces todas las indagatorias las estuvo realizando el OS9 y ayer quedaron en prisión preventiva, la medida cautelar más gravosa por rayar el Metro de Santiago, por generar mucha incomodidad, retraso en más de 10 minutos a los usuarios que se dirigían a sus casas a diferentes trámites y además el coste millonario que implica esto. Vamos a revisar otros hechos que han ocurrido durante las últimas horas. Nos trasladamos a la comuna de Recoleta.
a la calle Fariña. Estamos hablando que en ese lugar unos sujetos, el cual estaba circulando en una bicicleta, ve a dos personas, a un chileno y a un peruano, los cuales estaban juntos, y es ahí cuando comienza a percutar varios disparos en su contra y luego arranca en su bicicleta en dirección desconocida. Por lo mismo, ambas víctimas fueron derivadas hasta el Hospital San José, donde gracias a la oportuna atención médica se encuentran fuera de riesgo vital. En este caso es Carabineros quien estuvo realizando las diligencias respectivas. Estamos hablando del OS9 en conjunto con el Laboratorio de Criminalística y el equipo contra el crimen organizado y homicidios es quien está realizando todos los peritajes para poder ver un posible ajuste de cuentas. Revisemos más antecedentes. Teniendo presente el uso de armas de fuego y las modalidades del delito, se han desplegado todas las diligencias necesarias para poder esclarecerlo. Dentro del sitio de suceso principalmente hay evidencia de carácter balístico que está siendo trabajada por el Laboratorio de Criminalísticas de Carabineros y también con OS9 de Carabineros. Las víctimas de este violento hecho se encuentran internadas, tienen antecedentes por diferentes causas y por lo mismo es que se está analizando este posible ajuste de cuentas donde todavía no es atrapado quien percutó disparos e hiriendo, baleando a dos personas ahí en la comuna de Recoleta, Nati. Claro, Fabián Collado con todo el reporte policial. Muchas gracias por ese informe. Que tengas buenas tardes. Igualmente, nos vemos. Y en esta información se conoció esta mañana cuando el gobierno dio a conocer que le habría pedido la renuncia a Álvaro Ormazábal, director nacional del Senapred. Jordan Jopia tiene toda la información de este hecho. Jordan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ayer fue el turno del director nacional de la Policía de Investigaciones. Durante esta jornada, el llamado llegó para Álvaro Ormazábal, el director del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, Senapred, quien llegó justamente hasta La Moneda, donde le indicaron justamente que le iban a pedir la renuncia. Una renuncia que, según indican en un comunicado que probablemente ustedes ya están viendo en pantalla, será efectiva a partir del día lunes 18 de marzo. En este comunicado, el gobierno también indicó que esta decisión se enmarca en la necesidad de darle un nuevo impulso al organismo en el marco de las distintas emergencias que ha debido enfrentar el país. Una decisión que no ha dejado ajeno a ningún sector político, por eso justamente los quiero invitar a escuchar declaraciones del ala contraria al gobierno justamente en torno a esta decisión. Se me cortó el... Creo que hay una responsabilidad del gobierno de no poner gente competente a gestionar las emergencias. Se han perdido muchas vidas, se han perdido muchos bienes por la incapacidad de Senapred de hacer bien la pega. La verdad es que uno no entiende mucho la evaluación de este gobierno. A los amigos los deja instalados y pese a que incluso están formalizados, como el caso del señor Crispi, no pasa nada. Y en este caso creo que el gobierno tiene que dar respuesta de por qué hace esta remoción. Presumimos que las cosas no estaban funcionando bien y profundizaremos en las responsabilidades del Ministerio del Interior en el mal funcionamiento de un organismo que evidentemente no estuvo a la altura de la emergencia. Terminamos cortando la cabeza de los máximos en los servicios, pero sin embargo, desde abajo, desde el territorio, nuestra gente está desamparada y está a la deriva. Y si el presidente no aborda con seriedad estas faltas, vamos a seguir viendo casos como el incendio de Coronel, como las inundaciones del invierno, como los incendios que han sido reiterados y por distintas regiones. Claro, Álvaro Ormazábal alcanzó a estar prácticamente un año a cargo de la dirección de este servicio, ¿no? Él llegó el 14 de marzo del 2023, ese día asumió, le tocó enfrentar distintas emergencias como las inundaciones de junio pasado y agosto pasado también, y también los incendios de la región de Valparaíso. Él, antes de llegar justamente a ser el director del Senapred, tuvo 5 años como por ejemplo a cargo de la ONEMI de Tarapacá. Desde el año 2016 ocupaba ese cargo, anteriormente fue 23 años oficial del Ejército, lo que sin duda lo llevó a ocupar este cargo técnico de suma relevancia para nuestro país. Esto también, la decisión del gobierno, ha generado distintas reacciones por parte de sus partidos. Escuchemos qué dijeron ellos al respecto. Respaldamos la decisión del gobierno en la remoción del director de Senapred. Por ser Chile un país que vive desastres naturales y emergencias complejas,
se requiere que este servicio actúe con los más altos estándares de eficiencia. Y esperamos que quien llegue tenga la capacidad de liderazgo y de gestión para poder desplegar a los servicios públicos en ayuda de las familias damnificadas y también de forma preventiva en cada una de las regiones de nuestro país. Claro, les decía yo anteriormente, durante este año Álvaro Ormazábal estuvo a cargo de distintas situaciones de emergencia, como por ejemplo los incendios de fines de enero y principios del mes de febrero aquí en la región de Valparaíso, que afectaron a ciudades como Viña del Mar y también Quilpué principalmente, y otras zonas también aledañas. También le tocó hacerse cargo durante las inundaciones del año pasado. Ustedes recordarán en junio y agosto del año pasado, cuando localidades como Licantén, por ejemplo, quedaron literalmente bajo el agua. Todo esto generó que existiera un informe por parte de Contraloría, un informe final con fecha 7 de marzo que se conoció durante las últimas semanas. Los quiero invitar a revisar este informe, se los voy a leer justamente para no cometer errores en torno a algunas de las deficiencias que encontró este informe. Por ejemplo, se constató que el Senapred no efectuó la alerta o aviso masivo por amenaza de inundación mediante mensajería SAE a los teléfonos móviles de habitantes como zonas como Rauco, Gualañé y Licantén. Este informe también constató deficiencias en la revisión de los enlaces de comunicación entre la DGA y el Senapred. También ubicó, por ejemplo, que en el periodo 2021 al 2023 no se efectuaron pruebas al funcionamiento del sistema de alerta de emergencia SAE en las comunas de Rauco y Gualañé, y se verificó que Senapred no ha elaborado en coordinación con las municipalidades de Rauco, Licantén y Gualañé, el Gobierno Regional del Maule y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, los mapas de riesgo que representan las amenazas y vulnerabilidades que afecten a esas comunidades. Todo esto es parte del descubrimiento que hizo Contraloría a través de estos distintos informes, analizando cómo funcionaron los servicios de emergencia durante estas distintas tragedias, en particular las inundaciones del año pasado. Respecto de lo mismo, durante estos días reaccionó el director del Maule, de Senapred. Escuchemos qué dijo él al respecto en torno a por qué no habrían funcionado estos servicios y cuál es su análisis en torno a este informe de Contraloría. Aquí lo primordial es que los comunales de emergencia, los equipos comunales de los municipios respectivos, antes señalado, estuvieron, ¿no es cierto?, en el terreno con antelación por la coordinación que hemos efectuado desde la alerta temprana preventiva, la alerta amarilla, la alerta roja, que emite Senapred, y estamos en constante monitoreo con los organismos técnicos. Producto de lo anterior, no hubo necesidad de emitir el SAE en la comuna de Licantén, Gualañé ni Rauco, por la eficacia y eficiente que fueron los organismos locales. Claro, de momento no se ha pronunciado en cámara, ninguna autoridad ha salido como a dar declaraciones en torno a esta renuncia. Solamente hemos conocido este comunicado por parte del gobierno, y en este comunicado justamente también se indica que quien asumiría este cargo sería Alicia Cebrián, quien actualmente es subdirectora de reducción del riesgo de desastres de Senapred. Ella sería quien quedaría a cargo de esta institución, a la espera de la renuncia que debiera efectuarse este día lunes por parte de Álvaro Ormazábal, el director del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, Senapred. Claro, Jordan, una renuncia que se conoció hoy durante horas de la mañana, que causó y está causando todavía polémica, que se va a hacer efectiva el lunes, pero que es muy importante lo que tú señalabas, este informe de Contraloría que se conoció esta semana, porque fueron 3 las comunas que, según este informe de Contraloría del Maule, no habrían recibido la alerta SAE en medio de las inundaciones. Una de ellas justamente es Licantén, una de las que se vio más afectada por las lluvias, y algo similar también pasó en los incendios de febrero, cuando muchos de los habitantes de las zonas afectadas señalaban que el mensaje que les llegó decía que se estaba incendiando una zona cercana, pero cuando salían de su casa el incendio ya había llegado al lugar donde ellos vivían. Todo esto en torno a las polémicas de cómo funciona el sistema de alerta SAE. Se conoce este informe esta semana y coincide con la solicitud de renuncia por parte del gobierno al director del Senapred, Jordan. Claro, Natalie, recordemos la importancia justamente del correcto funcionamiento de estas herramientas, ¿no?, del sistema de alerta SAE. En el caso, por ejemplo, del incendio en la región de Valparaíso, fueron más de 130 personas las que perdieron la vida, y por eso justamente la importancia de que estos mecanismos funcionen de manera correcta y eficiente. No tenemos el detalle todavía en torno a esta investigación, a lo que está realizando Contraloría con lo ocurrido en la región de Valparaíso, pero sí, por lo menos ya tenemos antecedentes en torno a lo que pasó durante el año pasado en la región del Maule principalmente, donde fueron varias las comunas que se vieron afectadas por estas inundaciones inesperadas en algunos casos, pero que para justamente eso es que está este servicio, ¿no? La alerta SAE y también el trabajo que debiera llevar adelante el Senapred.
Claro, Senapred que pasó a regir como servicio hace un poquito tiempo, que antes era la UNEMI y que cobra mayor relevancia además, Jordan, en una época en que estamos viviendo cada día más eventos climáticos fuertes que ocasionan lluvias extremas como vivimos el año pasado y los incendios también afectados por el calor y el viento durante este verano. Jordan, muchas gracias por tu informe, que tengas muy buena tarde. Buenas tardes. Bien, y nosotros seguimos con informaciones y ahora nos trasladamos y vamos al Mercado Central, donde se realizan a esta hora fiscalizaciones en la venta de pescados y mariscos, todo en el marco de la celebración de Semana Santa que ya se aproxima. ¿En qué fijarse al momento de comprar estos productos? Sofía Carrizo tiene todos los detalles. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me encuentro acá en pleno corazón del Mercado Central en la comuna de Santiago para ir viendo cómo está la preparación en estas puertas de Semana Santa. Les quiero mostrar la imagen en vivo a esta hora en este recinto tradicional de la región metropolitana, donde está todo fresquito. Hoy día vino el Ceremi de Salud para realizar la fiscalización que se hace cada año para ver que los pescados y los mariscos estén en el mejor estado posible para que lleguen a la mesa de las personas y obviamente evitar cualquier tipo de problema. Pero ¿cuáles fueron finalmente las recomendaciones que entregó el Ceremi de Salud? Primero que todo, sí o sí, la gente en su casa tiene que comprar en un local establecido, que tenga su permiso al día. Por ejemplo, en los pescados, en las escamas tienen que estar firmes, por ejemplo, los ojos tienen que estar brillantes, las agallas tienen que estar muy rojizas y también, por ejemplo, al tacto tiene que estar firme la piel. Eso es importantísimo para comprar un pescado. Por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muéstreme cómo tiene que estar un pescado bien fresquito, las agallas, los ojos también. Por ejemplo, mire, por ejemplo, tenemos... Yo estoy mirando. Tenemos el salmón fresquito, tiene que estar brillante y con la agalla así coloradita, ¿vio? Bien rojita. Claro, bien rojita y con los ojitos así claritos. ¿Qué pasa con las escamas también? No, tiene que estar brillante, así como este. Lo otro, me imagino que lo importante es la cadena de frío, que esté en un lugar fresco, ¿verdad? Claro, que tenga harto hielo igual. Acá tiene harto hielo abajo. Harto hielito. Oiga, y lo otro también, hablamos de los pescados y, por ejemplo, de los mariscos. ¿Qué tienen que tener los mariscos para que uno pueda corroborar que esté fresquito también? No, tiene que estar vivo. Al momento de golpearlo se tiene que mover. Aprovechemos de hablar de precio, que nos está mostrando. ¿Cuánto sale lo que tenemos acá, por ejemplo, en la sierra? ¿El precio? El precio vale 2.500 la sierra, pero están pesando como 2,5 kilos, 3 kilos aproximadamente. Más o menos entonces. Bueno, muy amable. Vamos a ir, Natalie, mirando, además del pescado, también hay los mariscos que están justamente acá. Y para ir viendo, porque también el Ceremi de Salud daba la recomendación, por ejemplo, de las mismas almejas y también los choritos. Veíamos ayer allá los pescados, que es en la pescadería JB, y aquí en el Delfín Dorado también los mariscos, las almejas también, los choritos, y por ejemplo decía que tiene que presentarse y que tienen que estar netamente cerrados. Por ejemplo, al momento del tacto no tiene que tener ningún color distinto. Acá veíamos precisamente la galla roja, ¿verdad? Muy roja. Muy roja. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Una reineta? La reineta. Reineta barata. ¿A cuánto está la reineta? 3.500. 3.500. ¿Y en comparación al año pasado? 5.000. Oiga, ya, usted aprovechando que me dio la muestra del pescado también, ¿cómo preparamos la reineta bien rica para Semana Santa? Podéis prepararla a la plancha, a la mantequilla, sudado, ceviche. De todo. Oiga, como quiera. Oiga, y lo otro también, los mariscos. ¿Cómo sabemos que los mariscos, ahí la almeja, los choritos están bien? Cerradito, todo cerradito. Muéstreme. Permiso. A ver, por acá tenemos la cámara, todo cerradito. 12. Ya. 12 y eso le sale 9. Y uno todo. Acá. Todo cerrado al tacto, que no sea... No. También el olor. Que todo fresco. Todo fresco, ¿verdad? Todo fresco. Y hablemos de precio. Precio de la almeja del... A 2.500, a 2.000 y a 1.000. Muy amable. Oiga, estamos acá en el Delfín Dorado, Natalie, más que nada. 42. 42, ¿verdad? Con la señora Malena. Malena, la señora Malena, la madre de la hija, 50 años. Bueno,
Natalie, es importantísimo, decía el Seremi de Salud, comprar en lugares frescos, que no solamente el marisco y el pescado se vea fresco, sino que también el local tiene que ser uno establecido donde haya la cadena de frío, que haya hielo, que mantenga lo importante de la reserva del mismo marisco. Bueno, hablamos con el Seremi de Salud, las consecuencias, los riesgos en caso de que usted compre en un lugar no establecido o que no se haya respetado la cadena de frío. Tenemos sus declaraciones a continuación. Nuestra preocupación es evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. El año pasado, en la región metropolitana, más del 30% de todas las enfermedades transmitidas por alimentos fueron asociadas al consumo de productos del mar, pescados o mariscos. Fueron más de 150 personas las afectadas, intoxicadas el año pasado por alguna enfermedad transmitida por alimentos. Incluso 5 personas fueron hospitalizadas en la región metropolitana. Este año ya tenemos 9 personas intoxicadas asociadas al consumo de pescado o marisco. Y por eso es fundamental tener claras las recomendaciones a la hora de comprar estos productos. El consumo, Sí, Sofi, te estaba comentando que justamente en esta fecha en que aumenta de manera importante el consumo de pescados, de marisco, qué importante que se hagan estas fiscalizaciones para poder ir a comprar de manera segura y tranquila estos locales establecidos y no tener ningún problema de intoxicación, como decía el Seremi, pero también es importante el tema de los precios. Y ahí, ¿cómo has visto tú que están los precios en el mercado central? Claro, mira, déjame contarte de que, bueno, además de que se hizo la fiscalización en torno a los productos, que estos estén bien, nosotros obviamente nos fuimos detallando en aquello, obviamente les preguntamos a los locatarios cómo están los precios. Bueno, ellos nos dijeron que de momento está mucho más conveniente que el año pasado. Por ejemplo, la reineta está a 3.500 el kilo, por ejemplo, también la pescada 3.000 pesos el kilo, la corvina 6.500 el kilo, también el dorado, ahí lo podemos ver aproximadamente, no sé si son 9.000 o 7.000 pesos más o menos. El colorado también lo vemos en las imágenes, 8.000 pesos el kilo. Y lo que más se lleva, por ejemplo, nos decían que es la reineta. La reineta que se puede realizar en distintas preparaciones, que el año pasado estaba a 5.000 aproximadamente, incluso un poco más, y ahora lo puede encontrar en este preciso momento. Si usted se viene acá al mercado central, 3.500 pesos aquí en el Delfín Dorado. Bueno, hecho que está obviamente la invitación por parte de los locatarios, se van a atender hoy día hasta las 5 de la tarde aproximadamente, y el llamado principalmente que hace la autoridad es a comprar en lugares establecidos y a fijarse obviamente y no evitar tener algún malestar estomacal para el próximo fin de semana. Y Sofía Carrizo desde el Mercado Central, entonces, con todas las recomendaciones y esta fiscalización para poder pasar un lindo fin de semana largo ahí en Semana Santa. Sofi, muchas gracias, que tengas buenas tardes. Bien, y nosotros seguimos en información que tiene relación con los productos del mar, porque más de 2 toneladas de pescados y mariscos fueron decomisados en un operativo llevado a cabo en el plan de fiscalización justamente previo a la Semana Santa, pero en la región de Coquimbo. Productos que serían procesados y vendidos de forma ilegal. Stephanie Rojas tiene todos los detalles de esta fiscalización. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Natalie, muy buenas tardes. Efectivamente, como tú indicas, son más de 2.000 kilos de pescados y mariscos que se retiraron entonces de productos en Tongoy. Específicamente, esto era una vivienda particular porque, como les comentaba, esto era una vivienda particular que se preparaba para la venta ilegal de estos productos. Por lo mismo también, llegaron hasta este lugar autoridades tanto sanitarias como de orden que efectivamente llegaron hasta esta vivienda. Había más de 9 personas trabajando en el lugar y retiraron estos productos. La cantidad fue bastante, como indicaba, más de 2.000 kilos. Específicamente fueron más de 1.000 kilos de macha, un producto que además está en veda, que preocupó muchísimo también a las autoridades. Además, 300 kilos de ostión, casi 500 kilos de palometa, 125 kilos de pulpo y 460 gramos de loco. Esto es parte, como también indicabas, Natalie, de esta fiscalización que están realizando las autoridades, que están bastante preocupadas por lo que está ocurriendo en distintos sectores, que justamente durante estos días es cuando más aumenta la venta ilegal de estos productos, y que muchas veces también la gente, por ahorrarse unos pesos, le sale incluso más caro porque contraen graves enfermedades. Más detalles
detalles de esta fiscalización y también de lo que nos dijeron los especialistas del tema, tener cuidado también con esta compra ilegal de productos porque nos puede pasar algunos problemas de salud, lo revisamos en estas declaraciones. Este fue un operativo que se realizó en conjunto con la Seremía de Salud y el municipio de Coquimbo por antecedentes que teníamos sobre un domicilio particular en la localidad de Tongoy que estaba procesando de manera ilegal, fortaleciendo este periodo donde hay mayor consumo de productos pesqueros, por ende hay una mayor demanda y existe algún riesgo, ¿no es cierto?, de mayor detección de recursos de origen ilegal. Y puede ser cuadros intensos, graves, muy molestos, con dolor abdominal intenso, con fiebre, con diarrea, vómitos, deshidratación. Por eso que es importante tener cuidado de comprar mariscos y consumir solo mariscos que han mantenido la cadena de frío, y eso uno se asegura cuando compra solamente en lugares establecidos con controles sanitarios por parte de las autoridades. Como decían ahí, claro, el llamado de las autoridades, sobre todo en esta fecha, es también a tomar en cuenta entonces venir a lugares establecidos, y por lo mismo también nos trasladamos hasta el terminal pesquero de La Serena, imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en este momento con Jorge Frívola acá. Pueden ver entonces que ya muchos clientes llegan hasta acá en los días previos a Semana Santa, y como pueden ver, algunos prefieren comprar con mayor antelación, teniendo en cuenta que en los próximos días también los valores sufren alguna alza. Sin embargo, hay otras personas que valoran que estos productos sean frescos y por eso también realizan las compras el día anterior o el mismo día también que van a consumir tanto los pescados como los mariscos. Pero lo hablábamos recién, cómo saber cuándo un pescado está en buen estado, cuál es la mejor también forma de elegirlo. Pasemos a revisar lo que nos indicaron también los expertos sobre este tema. El llamado es a consumir y comprar pescados y mariscos en establecimientos que cuenten con autorización sanitaria y sobre todo que mantengan las condiciones sanitarias básicas para un consumo seguro de pescado o marisco. ¿Esto qué significa? Que los mariscos y pescados estén refrigerados, ya sea con equipos de refrigeración, vitrinas refrigeradas o en presencia de hielo. Cuando el pescado está brillante, los ojos están brillantes, la galla colorada, qué sé yo, y la parte de la contextura que del pescado que esté durito. Recién comprando, igual asegurando un poco la mercadería antes que suba, porque aquí todo va a subir según la fecha. Aquí simplemente lo compro fresco. Estoy acostumbrado, llevo años aquí ya comprando. Yo siempre le compro a mi casera porque vengo de Iquique y siempre llego directo a comprarle a ella. Me da más seguridad, la verdad. Como les comentaba entonces, nos encontramos en el terminal pesquero de La Serena, donde como ustedes escuchaban, los clientes indicaban que ya llevaban años comprando y por lo mismo se sienten muy seguros. Así que quienes tengan pensado comprar tanto mariscos como pescados durante Semana Santa o en los días previos, lo importante es reiterar este llamado que hacen las autoridades. Lo importante, comprar en lugares establecidos y que tanto pescados como mariscos no pierdan, por supuesto, la cadena de frío. Si usted va a comprar y posteriormente tiene que parar en algún lugar, tiene que dejar los mariscos fuera, ya perdería entonces esta cadena y podría causar graves problemas para la salud. Así que ya sabe, ya todas las recomendaciones, si usted va a adquirir estos productos, entonces para que pase unas buenas festividades, por supuesto, en familia, pero siempre comprar en lugares establecidos. Y como le digo, algunas personas ya han empezado a comprar, pero van a mantener la cadena de frío y lo más importante, en lugares establecidos. Con esta información, Natalie, y siguiendo también durante todos estos días lo que está pasando acá en los distintos terminales pesqueros, nos despedimos desde la región de Coquimbo. Claro, Stephanie Rojas con todos los preparativos para pasar una buena Semana Santa ahí en la región de Coquimbo. Que tengas muy buenas tardes. Chao. Bien, y nosotros cambiamos absolutamente de tema porque la renuncia del director de la PDI fue valorada por el mundo político, que solicitaba su salida tras conocerse de su formalización el próximo martes. Salida del máximo líder de la Policía de Investigaciones, que revivió los cuestionamientos al general director de Carabineros, que también enfrentará una formalización en el mes de mayo. Tomamos contacto de inmediato con Ignacia Jiménez, que tiene más información al respecto. Ignacia.
Sí, ¿cómo estás, Nati? Muy buenas tardes. Una renuncia que ayer fue solicitada durante toda la jornada, pero que a eso de las 9 de la noche parecía que ya no iba a ocurrir, cuando de manera sorpresiva se dirigió hasta el Palacio de la Moneda Sergio Muñoz, quien ya había estado durante la jornada en reunión en el Ministerio del Interior para comunicarle al presidente de la República de su decisión de dejar el cargo al mando de la Policía de Investigaciones. Todo, recordemos, por los mismos allanamientos que realiza ayer la Fiscalía Oriente en el marco de lo que ya se llama como una arista del llamado caso Audios, que es lo que se le va a formalizar a el ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, filtración de información reservada a justamente el abogado Luis Hermosilla, uno de los implicados en el llamado caso Audios. Se le habría entregado información, según la Fiscalía, de distintas investigaciones al abogado, lo que vulneraba justamente este secreto de las investigaciones. Un hecho que desde el gobierno ya han calificado como grave y que, a pesar que el día de ayer habían señalado que cualquier decisión respecto al cargo que ostentaba Sergio Muñoz se iba a tomar después de su formalización, finalmente el presidente de la República termina aceptando una renuncia de Sergio Muñoz a eso de las 9 de la noche en el Palacio de la Moneda. Revisemos lo que señaló justamente al momento de hacer este anuncio el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ayer en el Palacio de la Moneda. El director de la Policía de Investigaciones decidió él presentar su renuncia previa a la formalización y el presidente decidió aceptarla. Cada renuncia el presidente la tendrá que evaluar en su mérito. No puedo referirme, a decisiones que toma el presidente de la República y la sopesa en base a los antecedentes que tiene a la vista. ¿Por qué habla de cada renuncia el subsecretario del Interior? Porque ayer, durante toda la jornada, a raíz de lo que estaba ocurriendo con el director de la Policía de Investigaciones, se revivieron desde el Parlamento solicitudes para que se le pida la renuncia al general director de Carabineros. Esto porque el próximo 7 de mayo también va a enfrentar a la justicia en una formalización de cargos por la eventual responsabilidad en una omisión de denuncia en delitos de apremios ilegítimos durante el estallido social. Por eso es que ayer ya habían parlamentarios que solicitaban su salida, que se evaluara una eventual remoción del cargo del general Yáñez, que incluso estuvo ayer en el Palacio de la Moneda en reuniones también presente durante un día donde se solicitaba también su salida a raíz de los cuestionamientos que estaban existiendo por dos autoridades, las dos máximas autoridades de las policías formalizadas en distintas investigaciones. Esas solicitudes durante esta jornada se mantuvieron desde el Parlamento y los quiero invitar a escuchar lo que señalaron algunos diputados durante esta jornada respecto al general director de Carabineros. Que era lo correcto renunciar tras el allanamiento y la formalización que viene para el exdirector de la Policía de Investigaciones. Necesitamos instituciones irreprochables. Son acusaciones graves que deben investigarse, pero claramente no podemos imputar responsabilidad antes de hacer una investigación. También quisiera dejar claramente establecido que la situación del señor Muñoz respecto del general Yáñez son muy distintas. Al general Yáñez se le atribuyen responsabilidades por hechos de terceros. No se puede tener a los dos máximos responsables de orden y seguridad en el país formalizados por la justicia, y creo que esto acelera la decisión que tiene que tomar el gobierno en relación al general director de Carabineros, el general Yáñez. Concretarse la formalización debieran salir. Y por cierto que las conductas individuales, en este caso de renuncia, son bienvenidas en términos de asumir que se está dañando la imagen de la institución. Claro, ahí algunos hacían la diferencia entre el caso de la formalización que va a enfrentar el director de Carabineros en el mes de mayo con la que enfrentará este próximo martes el exdirector de la Policía de Investigaciones, viendo aquí qué es lo que vaya a pasar justamente en las próximas semanas con justamente la ahora ex autoridad. Este martes tienen que enfrentar los cargos que va a realizar la Fiscalía en esta audiencia de formalización
formalización a Sergio Muñoz, que sale luego de esta denuncia y de estos allanamientos que realiza ayer, mejor dicho, la Fiscalía para encontrar y recopilar información de un antecedente que salta a la vista por parte del Ministerio Público en el mes de diciembre, en el análisis que se estaba realizando justamente al teléfono de Luis Hermosilla. Es ahí donde se encuentran estas conversaciones con el ahora ex director de la Policía de Investigaciones, donde habría existido este traspaso de información de investigaciones secretas por parte de la ex autoridad de la PDI al abogado que está siendo investigado en el marco del caso Audios. De hecho, Luis Hermosilla ayer declaró ante la Fiscalía por esta situación en calidad de testigo, y esa sería la calidad que hasta el momento se mantendría el otro involucrado de esta investigación, que, como yo les decía al inicio de este contacto, es una arista al final del llamado caso Audios, que termina con la salida del director general de la PDI, que va a ser subrogado por el momento por Claudio González, a la espera de la definición que vaya a tomar el presidente de la República con el alto mando de la Policía de Investigaciones. Claro, caso Audios, que como tú decías, Ignacia Jiménez, caso Factop, también conocido con ese nombre, abre una arista completamente nueva que involucra entonces al que era hasta ayer el líder máximo de la Policía de Investigaciones. Seguimos atentos a cómo se desarrolla esta noticia, Ignacia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y ponga atención a lo siguiente, porque ayer Alberto Chang fue detenido luego de que cometiera fraude en un hotel en Malta con una tarjeta de crédito que habría sido robada. Esto abrió la posibilidad de que sea deportado. Se lo preguntamos a Flavia Cordela, que nos informa desde Malta. Flavia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos específicamente en el sector de San Julián, en Malta, uno de los sectores favoritos de Alberto Chang para pasar su estadía acá en los años que lleva en este país. Recordemos que se trató por parte de Chile de extraditarlo para que pudiera responder por este fraude que encabezó como líder del Grupo Arcano. Sin embargo, él no volvió al país porque Malta con Chile no tienen tratado de extradición. ¿Qué pasó y por qué estamos acá? Porque el día de ayer, el día viernes, Alberto Chang fue detenido y se encuentra actualmente preso en una de las cárceles acá de Malta por haber cometido un fraude. Todo ocurrió cuando una de las víctimas se dio cuenta que le llega una notificación por 500 euros en una transferencia a un hotel en el que ella no estaba. Eso encendió las alarmas y se dio cuenta después de que la tarjeta de la víctima había sido usada por Alberto Chang, quien además también tenía distintos implementos para poder realizar este tipo de fraude. Es por eso que Alberto Chang en este minuto se encuentra detenido. Fuimos a la cárcel donde está él, se encuentra en el módulo 6, un módulo en el cual no puede recibir visitas mientras se encuentre hasta ese punto. Quiero que revisemos algunas de las declaraciones que dan cuenta en lo que se encuentra también Alberto Chang aquí en Malta. Tengo la esperanza de que ya que cometió un delito en Malta, lo expulsen de Malta y tenga que llegar a algún país que sí tenga convenio de extradición con Chile y lo pueden extraditar. Y ojalá toda la gente que perdió su plata la pueda recuperar de alguna manera. Escuchábamos ahí entonces parte de las declaraciones de una de las víctimas de Alberto Chang, quien se vio afectada por toda esta situación. ¿Qué puede pasar ahora? Se espera que en las próximas semanas haya una nueva audiencia. En esa nueva audiencia podría comenzar una investigación en contra de Alberto Chang y dependiendo de lo que ahí ocurra, podría darse a conocer o de esta situación de la que hablaba el ministro de Relaciones Exteriores ayer, de que Alberto Chang sea deportado a Chile para cumplir la condena en nuestro país y no con Malta. Recordemos que él viene precisamente hasta acá a Malta porque no puede ser juzgado por la justicia chilena. Vamos a escuchar parte de las declaraciones también que pudimos recopilar de la abogada. Escuchemos. Y actualmente, 6 años después, él sigue cometiendo estafas en otro territorio, que es el territorio de Malta. Entonces, a las personas de Chile, a las víctimas chilenas, les asalta la duda básicamente si la justicia funciona o no funciona. Y lamentablemente, en este caso concreto, la justicia no estuvo del lado de los chilenos el 2016 y esperemos que sí esté del lado de esa persona maltesa que fue estafada este año 2024.
Claro, Flavia, esto abre dos interrogantes. Una, si es que finalmente es deportado, lo que podría abrir la posibilidad de que sea traído a Chile cuando se activen las alertas de la Interpol una vez que eventualmente salga de Malta. Pero lo segundo y quizás más relevante es lo que pasa con el dinero que se habría robado Alberto Chang. Hemos visto distintas situaciones en las que él al parecer no tendría dinero, no se sabe si se lo gastó o no tiene acceso a él y lo tiene en algún banco al que no puede acceder. Y es lo más importante para víctimas que recordemos que acá no solo eran inversionistas o empresarios, hay gente que invirtió los ahorros de toda su vida en el Grupo Arcano. Entonces, ¿qué antecedentes hay también de cuál es la situación económica actualmente de Alberto Chang ahí en Malta? Mira, quien en realidad ha representado a Alberto Chang acá en Malta es una abogada que no fue contratada por él y que es una abogada del sistema público precisamente porque él dijo que no tenía plata. Se vio, por ejemplo, la posibilidad de que él pagara la fianza para no cumplir este periodo encarcelado y quisiera, por ejemplo, una prisión con arresto domiciliario en algún lugar. ¿Y qué pasó? Dijo que no tiene plata para pagar la fianza y que tampoco tiene un domicilio en el cual poder cumplir esta eventual prisión preventiva. Por lo tanto, la abogada que lo representó dijo: no voy a hacer perder tiempo a la justicia, y Alberto Chang va a cumplir este periodo encarcelado. También se habló el día de ayer de que el gobierno de Chile le daría 200 euros, si mal no recuerdo, para este proceso, porque él aseguró que no tenía las condiciones económicas para poder enfrentar lo que se le viene. Y recordemos también que la situación puede contrastar un poco, porque nosotros, yo les decíamos, estábamos en San Julián, que es uno de los lugares donde Alberto Chang estaba, donde se codiaba con personas teniendo una vida de lujo, donde durmió en muchos hoteles de lujo que no pagó. Y esa imagen, quizás la que estuvo por años o por meses, contrasta con lo último que vimos, que es una imagen de Alberto Chang en un hostal con una pieza compartida, según lo que se ha dicho. Por lo tanto, situaciones que contrastan y que dan a conocer que Alberto Chang se encuentra en este país sin plata. Y llama la atención porque nosotros fuimos a conversar con algunas de las personas, por ejemplo, que trabajaban en los hoteles donde él se había hospedado y no pagó, y nos decían, cuando decíamos el nombre de Alberto Chang, decían: no queremos hablar, queremos dar vuelta a la página, es una parte oscura de la historia de nuestro hotel, él no nos pagó y hasta ahí llega nuestra relación con Alberto Chang. Por lo tanto, va contrastando también, por cierto, lo que va ocurriendo ahora con lo que pasó en los años anteriores, cuando Alberto Chang llegó hasta acá a Malta, escapando, dicen algunos, por no haberles pagado todo lo que adeudaba tras las personas que confiaron en él, en el Grupo Arcano, para invertir su plata. Claro, una defraudación de cerca de 90.000 millones de pesos, miles de afectados también que están esperando que pueda responder ante la justicia chilena. Y hoy Alberto Chang, entonces, Flavia, está sin dinero, por lo que él indica, preso en Malta, y esperando entonces a que tengamos más información si finalmente el gobierno de Malta va a decidir deportarlo, lo que podría activar esta alerta de la Interpol y traer a Alberto Chang a responder ante la justicia de Chile. Seguimos atentos a cualquier novedad, Flavia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, y cambiamos absolutamente de tema porque luego del informe 24 emitido el pasado miércoles, el CERNAC ofició a los 3 productos que en su publicidad o en sus redes sociales afirman tener propiedades terapéuticas, pero que no cuentan con registro en el Instituto de Salud Pública. El ISP, en tanto, también anunció que inició un proceso de fiscalización luego de conocido este reportaje. Mire. Bueno, en primer lugar, decir que respecto de los 3 productos que comprendió el reportaje, nosotros como Servicio Nacional del Consumidor ya hemos oficiado a estas 3 empresas. Reacción del CERNAC ante el reportaje de Informe 24, que analizó las distintas promesas publicitarias de productos que dicen tener efectos terapéuticos sobre enfermedades, pero que no cuentan con el registro del Instituto de Salud Pública. Es un producto natural, como tantos otros productos naturales, ¿no? No realmente no lleva, no es un medicamento, no se considera actualmente un medicamento, no estamos en esa fase. Cualquier producto de cualquier naturaleza, de origen natural, vegetal o sintético, si alguien le atribuye propiedades terapéuticas, en Chile esos productos son medicamentos. Moringa la original, moringa la verdadera, llame, sana y cura más de 300 enfermedades. ¿Existe algún fármaco, alguna hierba, alguna planta
que sane 300 o que cure 300 enfermedades? Ninguna, absolutamente ninguna desde la historia de la humanidad ha servido para curar 300 enfermedades. Presentamos AudioCalm, la solución definitiva científicamente comprobada para detener el tinnitus en tan solo semanas. Lamentablemente hasta ahora no existe ningún medicamento que por sí solo sea capaz de eliminar este ruido. Nos encantaría que fuese así. Esta es una situación que a nosotros nos parece muy preocupante en el sentido de que se divulguen productos que tienen supuestamente propiedades terapéuticas o farmacológicas y estos no tienen necesariamente un registro sanitario. Por su parte, el ISP informa que instruyó un proceso de fiscalización a los productos Moringa, AudioCalm y Life Escosul, los que podrían derivar en sumarios sanitarios, donde los eventuales responsables arriesgan multas. Se acabó el sonido. Me siento bien, mi cerebro está más potente, más activo y más despierto. Consultamos al laboratorio Swiss Nature Labs a cargo del producto AudioCalm sobre estos procedimientos y señalaron que es un suplemento alimenticio y como tal cumple con la regulación vigente y además señalan: en relación con el video que aparece en esta nota de TVN y el audionof que lo acompaña, declaramos que contiene información y afirmaciones de una publicidad que nuestra empresa nunca ha realizado en campañas publicitarias en medios en Chile. Sin embargo, podemos confirmar que al menos hasta el 10 de marzo sí se ha emitido publicidad de este producto en Chile con mensajes como este. En los laboratorios de AudioCalm formulamos el producto con la más alta concentración y pureza para garantizar los resultados desde la primera dosis. Elimine el terrible tinnitus y ese horrible sonido que no lo deja vivir. Moringa es natural, no tiene contraindicaciones médicas, sana a más de 300 enfermedades. También nos comunicamos con Omar Gárate, quien declinó dar declaraciones. El punto estrella, que en junio del 2020 me hacen una cistoscopía y salió limpio, sin tumores, solamente con Life Escosul, exactamente. Desde Life Escosul, en tanto, señalaron no haber recibido todavía ningún oficio por parte del CERNAC, por lo que no se referirán al tema. Esperamos que todas estas empresas, estas 3 empresas, nos remitan la información respectiva y de no ser satisfactoria esta entrega de información, bueno, ahí evaluaremos las acciones que siguen. Anuncio de fiscalización del ISP y oficios realizados por el CERNAC que se encuentran en proceso para definir si estos productos cumplen o no con la normativa chilena. Ya estamos de vuelta en 24 tarde y ponga atención a lo siguiente, porque vecinos de Quilpué denuncian que presuntamente habrían recibido donaciones por parte del municipio de alimentos e insumos vencidos y otros también con fecas de ratón y gusanos, todos estos destinados a ollas comunes en 2 poblaciones azotadas por los incendios en esa región. Catalina Balboa con todos los detalles. Catalina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nati. Una realidad que acompaña todos los días a los vecinos de los sectores de población argentina y también de Canal Chacao afectados por los incendios, ollas comunes que han surgido a partir de los voluntarios que buscan también que los aporten con tanto alimento que es indispensable para ayudar a todos los damnificados por los incendios siniestros que afectaron también a Viña del Mar. En este caso, videos viralizados por ellos mismos quienes muestran cómo por un lado hay alimentos vencidos que le llegaron como donación y por otro lado también con desechos tanto de ratón y de gusanos. Un hecho que fue denunciado por ellos mismos en un caso específico en 2 ollas comunes aparentemente que habrían sido entregados por el municipio de Quilpué y que les llegaron durante esta semana. Ellos cómo se percataron del tema es que al abrir las cajas primero vieron cómo los productos, porque ellos están destinados para otras preocupaciones como cocinar y todo ello, ellos ven que estos productos estaban vencidos con fecha del 2023, incluso vimos unos que estaban del 2020 y por otro lado luego al abrir otras cajas se dieron cuenta que estaban con fecas de ratón también con muchas roturas, es decir que estaban los distintos productos rotos y con el paso de estos roedores por las cajas. Una situación que se vio por videos, como pueden ustedes ver en imágenes, cómo ellos relatan lo que están viviendo, que no es 1 o 2 cajas, son varias. Ellos todos los días tienen que hacer cerca de 200 raciones y dicen que estos son alimentos que van a tener que ser botados. Escuchemos parte del ambiente de esos videos que grabaron los vecinos como denuncia para así hacer un llamado de atención ante la entrega de productos voluntarios.
fideos entregados por la municipalidad agusanados con marcas de haber sido mordidos por roedores. Ha sido una constante en varias ollas comunes de nuestra comuna. Mira, está con fecas de ratón. Sí, y y entregado hoy día estamos a 15 de marzo por la municipalidad. Cajas, están revisando las cajas, están con feca de ratón. Una situación que ellos optaron por denunciar, porque ellos temen que ocurran en otras situaciones, en otras ollas comunes. En total acá en Quilpué hay 10. Dicen que esto lo han visto en otras ollas, pero estas 2 se animaron a realizar esta denuncia principalmente y hacia el municipio de Quilpué, quien aparentemente habría entregado estas cajas destinadas para los almuerzos de los damnificados por los incendios. Ellos nos comentaron y nos mostraron también de cómo han sido productos, desde lentejas, también fideos, inclusive cajas de guantes que habrían sido utilizados y donados para la pandemia. Ellos les llegaron hace muy poco y dicen que no pueden utilizarlos. Desde la Seremi de Salud también lo confirman porque podrían emitir ciertas sustancias o ciertos tipos de elementos que podrían dañar la salud de las personas. Escuchemos parte de lo que nos comentaron los vecinos de esta preocupación latente ante estos productos. Es una negligencia de parte de, porque no puede ser que no haya un control del acopio central. Que no haya un control de que el acopio central mande cosas sin saber en realidad qué es lo que están mandando, porque si uno no se pone a revisar la fecha de vencimiento, uno cree que las cosas vienen bien. Pues. Igual uno le da pena que den alimentos en mal estado. Bueno, nosotros acá revisamos igual los alimentos cuando llegan así y los desechamos. Pues, ¿qué más podemos hacer? Desecharlo nomás y avisarle a las personas que ese día donaron para que pongan más cuidado. ¿Catalina? Catalina, escuchábamos las declaraciones sí de los vecinos que sin duda que no lo están pasando bien. Son vecinos que se ven enfrentados a una cantidad de necesidades increíble, producto de haberlo perdido todo, y que realizan esta denuncia que es gravísima. Hasta el momento del municipio, ¿se han referido a esta situación? Sí, justamente iba a comentar eso. Los mismos vecinos decían que probablemente esto ocurrió por un problema en el centro de acopio central, que fue el destinado a realizar tanto las revisiones de estos productos como otros elementos. Pero ellos realizaron un comunicado principalmente enfocándose que ellos denuncian este tipo de hechos también. Dicen que es inaceptable que las ollas comunes reciban este tipo de comida en mal estado también, que van a ponerse en contacto con las personas afectadas principalmente para reponer todos estos productos, porque son varios productos, principalmente, como les decía, lentejas entre ellos. Y también dicen que la Seremi de Salud visitó, nosotros corroboramos esa información, en que llegaron hasta acá para realizar una revisión y también para dejar más tranquilos a los vecinos, quienes lamentablemente estaban preocupados. Todavía tienen incluso los elementos acá. Y como podemos ver en cámara de Constanza Leighton, aquí están los vecinos presentes y viendo cómo está pasando esta situación, porque están con los productos. Ellos dicen que todos los días se les van acabando estos elementos, son indispensables. Si bien se ven varios, todos los días tienen que hacer 200 a 400 raciones diarias. De hecho, nosotros estuvimos acá caminando, también corroboramos la información que ellos nos decían sobre cómo estos productos, principalmente los de lentejas, los sellados, eran los que estaban vencidos. Lo otro también, un llamado, aprovechando también, Nati, es que los vecinos de acá, del sector de Gastón Osa 0330, ellos dicen que necesitan verduras, necesitan distintas verduras y frutas para seguir proporcionando estos alimentos, porque, como les decía, si bien se ven varios, se van acabando. Claro. Ellos necesitan apoyo, ya hay manos, sin embargo, eso es lo indispensable. Aquí vemos una cantidad de verduras, como te digo, pero esto se va a ir acabando. Ellos ahora estaban entregando y repartiendo alimentos hacia los vecinos afectados que vienen hasta este centro de acopio acá en Los Aromos, a fin de realizar también esta ayuda voluntaria, porque tampoco les pagan. Ellos están siendo de manera autónoma también, son autogestionados, muchos privados también que han aportado estos alimentos porque es necesario. Eso es lo que ellos dicen, y por supuesto también hace este llamado a la Municipalidad de Quilpué, quienes ellos dicen se van a poner en contacto con estos vecinos, también quieren asegurar una mayor salubridad hacia ellos, y finalmente hacen un llamado también a la responsabilidad de la población, porque si bien se donó esta comida ya que venía en mal estado, es también la responsabilidad de ellos el momento
de entregarla. Por eso van a cumplir con todos los protocolos necesarios a futuro para reforzar también este llamado a tener una empatía hacia los afectados que lo perdieron todo, claro. Quienes muchos ahora lo que están pensando es la reconstrucción. Son varios elementos Cata, que se van poniendo sobre la mesa y qué mejor estas personas que ahora están de todas las maneras ayudando a los que lo perdieron todo. Cuéntame, Nati. Claro, Cata, lo que estábamos viendo da cuenta de que la emergencia sigue en curso. Tú decías, hay por lo menos 10 ollas comunes todavía funcionando que alimentan a gran cantidad de vecinos que lo perdieron todo. Se necesita todavía la ayuda. Tú hacías el llamado de lo que decían los vecinos, necesitan verduras, necesitan alimentos, necesitan fiscalización también y orden en la entrega de esta ayuda, que no les lleguen alimentos vencidos, que era lo que ellos están denunciando y que tiene que ser clarificado también por parte de la municipalidad. Pero también te quería preguntar cómo va este proceso de reconstrucción, cómo se está viviendo ahora en la zona afectada, está llegando todavía la ayuda. Habíamos visto que en un momento ellos mismos decían que faltaban voluntarios. ¿Cuál es la situación hoy en día allá? Una situación que a los primeros días de la emergencia ha ido a la baja. Nosotros estuvimos en Viña del Mar, en El Olivar, también en Población Argentina, ahora nos encontramos en Canal Chacao y vemos cómo los voluntarios han bajado. Antes las calles llenas, gran cantidad de automóviles. Recuerda también, Nati, que hubo una restricción vehicular para los vehículos particulares que no podían ingresar a las zonas de emergencia, todo por la gran congestión. Sin embargo, ahora se bajó esa regla y aún así ya no hay personas, los mismos vecinos se están apoyando entre ellos, pero esto es un ejemplo porque los mismos vecinos son los que tienen que autogestionar todo lo que está ocurriendo, pero ya los voluntarios, ya las ayudas han ido a la baja. Si bien ellos reciben productos, se van acabando, pero faltan manos para la reconstrucción. Estamos en el proceso también de la demolición. En El Olivar, por ejemplo, comenzaron ayer las primeras demoliciones para instalar lo de las viviendas de emergencia, que es una medida transitoria, pero va a ir avanzando este proceso. Ahora lo que queda es seguir hacia la reconstrucción, que a puertas del invierno, estamos a solo meses. Eso también es el temor de los vecinos porque no tienen alguna medida concreta hacia ello. Nosotros nos despedimos con esta imagen de Constanza Leighton sobre todo este proceso que se lleva a cabo acá en Quilpué, principalmente a estas caras que podemos ver, a personas que están aportando con todo lo que es necesario para apoyar a los damnificados, y el llamado, siempre que nosotros lo decimos en los despachos cuando estamos en vivo, que vengan voluntarios, que es lo principal, tanto en Viña del Mar como también acá en Quilpué. Sí, Catalina Balboa, Constanza Leighton ahí desde Quilpué, un lugar donde queda en evidencia que todavía se está viviendo esta emergencia y todavía se necesita ayuda. Catalina, muchas gracias, buenas tardes. Bien, y seguimos revisando informaciones que tienen relación también con los incendios, porque precisamente un incendio de grandes proporciones afectó durante esta madrugada la Vega Central de Antofagasta. Más de 30 locales fueron consumidos por las llamas en el punto neurálgico de abastecimiento de frutas y verduras en esa región. Tomamos contacto con Emilia Lagos, que tiene más detalles. Emilia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tal como comenta, son 32 los locales comerciales que resultaron completamente destruidos en la Vega Central de Antofagasta tras este gran incendio que afectó a este local comercial durante la madrugada de este sábado aquí en la capital regional. Y también, tal como comentabas, es el centro neurálgico al que vienen los antofagastinos, especialmente durante el fin de semana, para la compra de frutas y verduras y otros abarrotes al por mayor. Los locales resultaron totalmente destruidos y hasta el momento se desconoce, por ejemplo, la cantidad de personas que se verían afectadas por esta situación. El incendio comenzó primero como una primera alarma de incendio en donde se detectaron fuegos artificiales al interior de la Vega Central, algo que por supuesto apresuró las llamas también y que fueron detonados producto del calor del lugar y que detonó finalmente la segunda alarma de incendios. Al lugar concurrieron 72 voluntarios de las distintas compañías de bomberos de Antofagasta para controlar esta emergencia, la que se extendió durante bastante tiempo durante la madrugada. Conversamos de hecho con carabineros y con bomberos al respecto de esta emergencia y escuchamos sus declaraciones a continuación. Y dada la propagación del fuego, se declara la primera alarma de incendio y posteriormente, por tema de abastecimiento y para controlar el fuego, se da la segunda alarma de incendio, con lo cual concurrieron 7 compañías con un total de 78 bomberos aproximadamente. Este es un hecho lamentable que ocurrió en horas de la madrugada, que afectó a los comerciantes
del sector La Vega Central, pero también a gran parte de la población de Antofagasta que concurre a realizar compra a dicho centro comercial. Después de un arduo trabajo de personal de bomberos, logran controlar el siniestro, afectando inicialmente a 28 locales. Sin embargo, en horas de la mañana esto se amplió a 32. En el lugar fueron encontradas efectivamente 4 cajas contenedores de fuegos artificiales, los cuales presumiblemente ya habían sido activados, producto de la carga calórica. Estos fueron incautados y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Ok, tal como escuchábamos en las declaraciones de Carabineros, fuegos artificiales fueron encontrados al interior de La Vega Central. Recordar que estos son implementos ilegales y que su comercialización está prohibida. Intentamos comunicarnos con el directorio de La Vega Central de Antofagasta. Sin embargo, no han querido hablar hasta el momento e indicaron tras de cámara que durante el transcurso del día estarán enviando un comunicado oficial con información para la prensa y también para los medios locales de aquí de la ciudad de Antofagasta. Sin embargo, por el momento no han querido referirse ni a los locales afectados ni tampoco a la presencia de fuegos artificiales. Las causas del incendio preliminarmente se deberían a una falla eléctrica en uno de los pasillos centrales de La Vega Central. Sin embargo, esto también deberá ser investigado para aclarar finalmente cuáles fueron las causas reales que motivaron este gran siniestro ocurrido durante la madrugada de este sábado en Antofagasta. Claro, una investigación en curso, Emilia, sobre todo ante la eventual presencia de estos fuegos artificiales que, como tú señalabas, es un delito tenerlos, venderlos, así que una investigación que vamos a seguir con mucha atención. Emilia Lagos, muchas gracias, buenas tardes. Internacional. Y comenzamos la revisión de noticias internacionales con Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nati? Muy buenas tardes. Como mencionabas, comenzamos este análisis de los hechos que están marcando esta jornada en el mundo y vamos a partir con las elecciones en Rusia porque han estado fuertemente marcadas por este ataque que vemos en imágenes. Ucrania atacó territorio ruso en medio de esta segunda jornada de elecciones que se viven en Rusia. Recordemos que partían ayer viernes, que van a terminar mañana domingo y hasta el momento han votado al menos la mitad de esos 112 millones de rusos. Sin embargo, esta jornada ha estado fuertemente marcada por este ataque con misiles, de los cuales 8 lograron ser derribados antes de impactar en la zona de Belgorod, en la frontera entre ambos países. Sin embargo, el operativo dejó también a varios civiles muertos este sábado, un episodio que eleva, como decía, al máximo la tensión en Rusia, que vive ese segundo día de elecciones presidenciales, en donde se espera que finalmente sea reelecto el presidente Vladimir Putin. Claro, que tiene muy poquitos contendores en esta ocasión y además los poquitos que tiene son adherentes al Kremlin, por lo que efectivamente, solamente tiene otros 3 contendores que prácticamente han dicho o se han mostrado acordes con el gobierno ruso. Recordemos que el resto de los opositores él los sacó prácticamente de la escena política. Estamos hablando de que Rusia tiene al menos 25 partidos políticos inscritos. De esos, únicamente 8 de cierta forma pudieron presentar algún tipo de candidato y finalmente solo 3 de sus candidatos fueron aceptados, si eran candidatos por un lado comunistas, otro que era liberal, otro que era nacionalista, pero que finalmente todos estaban de acuerdo con Vladimir Putin, quien en las últimas horas ha hecho justamente un llamado y ha dicho que va a responder con todo a estos ataques de Ucrania. Vamos a repasar parte de estas declaraciones. En un intento de perturbar el proceso de votación e intimidar a la población, al menos en las regiones fronterizas con Ucrania, el régimen neonazi de Kiev ha planeado y pretende realizar una serie de acciones armadas demostrativas criminales. Estos ataques enemigos no quedarán impunes. Pero este, Nati, no es el único ataque de Ucrania que ha marcado las últimas horas. Decíamos, estas imágenes pertenecen a Belgorod, que es finalmente una zona fronteriza entre ambos países en donde se ha concentrado, de hecho, esta guerra que ya cumple más de 2 años. Hay otra explosión muy impactante y les voy a invitar a que podamos escuchar justamente ese ambiente, un impactante registro que se capta al momento en el que un ataque ucraniano destruye una refinería cerca de Moscú. Огнем есть. На пятаке. Хуя, блядь!
Vemos justamente lo que son imágenes impactantes que han circulado en redes sociales del momento en el que este ataque con aviones no tripulados destruye esta refinería que está ubicada en la zona de Kaluga. Esto es el suroeste, cerca de Moscú, por lo cual Kiev también ha llevado una serie de ataques de aviones no tripulados que han marcado particularmente esta última semana. Andrea, esta es una especie de arremetida de Ucrania porque como que hace tiempo que no teníamos noticia de que estuviera atacando. ¿Habrá esperado hasta que fueran las elecciones para realizar planificadamente estos ataques tan grandes? Efectivamente hay un nexo directo con las elecciones porque recordemos que desde el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky se había hablado de que el tiempo electoral no iba a ser de ninguna forma un tipo de tregua, sino que por el contrario iba a haber conflicto. Y además recordemos que muchas de las zonas que en estos momentos son controladas, que fueron invadidas por Rusia al principio de esta guerra, que ya cumple ya prácticamente 2 años, en esas zonas incluso se está obligando a votar los ucranianos en las elecciones. Por lo cual estas elecciones tienen un componente mucho más regional, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando además de elecciones que han estado marcadas también por distintos ataques, porque Rusia tiene este enemigo militar externo que es Ucrania, pero también tiene una oposición que, si bien ha sido silenciada, se ha manifestado en las urnas. Y vamos a ver justamente esas imágenes porque ha estado marcado estos 2 días de elecciones que se llevan hasta el momento por este tipo de ataques, Nati, que estamos viendo en imágenes, personas que se acercan. Esto particularmente en ciudades más grandes, estamos hablando de Moscú, estamos hablando de San Petersburgo, que son 2 ciudades que de cierta forma concentran mayor cantidad de población y también mayor cantidad de opositores, porque parte de estos ataques que vemos, por ejemplo, en imágenes, se dieron en vecindarios o en zonas en donde, por ejemplo, tenían mucha relación con Alexei Navalny, que de hecho en los últimos días cumplió 1 mes de muerto, era la principal cara de los opositores en Rusia y quizá la más importante, y finalmente, bueno, han detenido más de una decena de personas en medio de este tipo de actos. Acá, cuando una persona intenta boicotear una elección, que podría ser uno de los cargos que les pueden aquejar a ellos cuando los toman detenidos, las penas son altísimas, ¿no? Son realmente muy altas y además ni siquiera es solamente el ataque. Hay medios occidentales que han reportado incluso que el hecho de manifestar que no van a votar abiertamente por Vladimir Putin también es objeto de una pena también de cárcel y finalmente a eso se deben también estas detenciones. Seguimos avanzando siempre en materia internacional y vamos a irnos ahora hacia Medio Oriente porque el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dio el visto bueno a esta ofensiva militar terrestre en Rafah. Era uno de los hechos quizás menos esperados por la comunidad internacional. Varios países, incluido Estados Unidos, que al principio de lo que fue la guerra o lo que está haciendo en estos momentos la guerra entre Hamas e Israel, había mostrado su disposición absoluta de apoyo a Israel, que ha sido uno de sus socios más importantes. Incluso Estados Unidos ha empezado también a entregar ayuda humanitaria y esto, el hecho de que Netanyahu haya confirmado que efectivamente le da el visto verde o el visto bueno a esta operación en Rafah es realmente muy problemático. ¿Por qué? Porque recordemos que en Rafah, que es el sur de Gaza, está ubicado la mayor cantidad de palestinos que han sido desplazados desde distintas partes de la franja de Gaza, desde el norte, cuando recordemos que el desplazamiento era después del río o después de Ciudad de Gaza mejor, y se le decía a la gente que iba a estar segura en el sur. Bueno, en la franja de Gaza es claro que ya no hay ningún tipo de lugar seguro para los civiles. Ya no tienen lugar donde escapar y además han tenido grandes problemas con la ayuda humanitaria. Ahora se estaba abriendo incluso una especie de ayuda a través del mar. Hay una situación bien compleja que al parecer el gobierno israelí no va a ceder frente a eso. Claro, y sobre todo es importante ver también la reacción que, como les mencionaba, ha tenido Estados Unidos, porque durante esa semana pasan varios hechos claves. Y uno de esos hechos tiene que ver con la declaración, por ejemplo, de uno de los miembros más importantes del Partido Demócrata, que es además el líder también en el Congreso, en donde decía que finalmente Benjamin Netanyahu tenía que dar un paso al costado y permitir que los israelíes eligieran nuevamente un liderazgo en medio de una guerra que ha sido muy cuestionada y que incluso también Naciones Unidas ha levantado la voz para que finalmente no se apruebe o no se ejecute mejor este operativo militar terrestre que, dicen ellos, tendría consecuencias atroces en el sur de Gaza. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba a Naciones Unidas en las últimas horas. Creo que las consecuencias de una operación terrestre en Rafah en las circunstancias actuales serían catastróficas para el pueblo de Gaza, para los palestinos.
Tenemos muchas esperanzas de que esto se puede evitar. Entendemos que las negociaciones aún continúan y seguimos esperando que las partes encuentren una manera de lograr un alto al fuego y garantizar un mayor acceso humanitario y la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás. Y vamos a revisar también otra información, Nati, que llega mucho más cerca de este lado del continente, y tenemos que hablar de lo que sucede en Colombia, porque realmente se ha desatado la polémica en el país cafetero en las últimas horas, después del anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro de que va a convocar a una asamblea constituyente si el Congreso efectivamente no aprueba sus reformas. Él ha tenido un mandato realmente muy marcado por una oposición férrea de la derecha colombiana en el Congreso, y el mandatario colombiano ayer en una locución presidencial que daba en la ciudad de Cali decía, o abrió mejor la puerta a esta asamblea constituyente. ¿Por qué es tan problemática esta figura? Porque era una de las principales promesas de campaña que él había dicho que no se iba a ejecutar, porque gran parte de la polémica que rodeó la llegada de Gustavo Petro al poder, que hay que aclarar y que hay que recordar también, fue el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, tenía que ver con si él iba a respetar los mecanismos democráticos o si efectivamente se iba a querer perpetuar en el poder más allá del 2026, que es cuando finaliza su mandato. El hecho de que él haya abierto la puerta finalmente ayer en esta alocución presidencial ha generado todo tipo de escándalos en la escena política, desde la gente obviamente más ubicada en los partidos de la derecha en Colombia hacia partidos de centro. Dijeron, bueno, finalmente espera un tiempo, pero va a convocar esa asamblea constituyente. Acá es casi que irremediable recordar lo que pasó con Perú, cuando el entonces presidente cierra el Congreso, anuncia cerrar el Congreso y finalmente es destituido y lo acusan de un autogolpe. Acá se podría interpretar la misma figura en el caso de Petro, o es un mecanismo que él podría utilizar dentro de algún marco legal. Es un mecanismo muy difícil, Nati, porque en el caso de Colombia, el hecho de convocar una Asamblea Nacional Constituyente depende de ese Congreso que no le ha querido pasar las reformas a Gustavo Petro. La última de esas es la reforma a la salud, que prácticamente quedó estancada en el legislativo, pero es una de las muchas reformas que finalmente no ha podido pasar. Entonces, esta Asamblea tendría que pasar por ese Congreso, pero recordar además que esto no es exclusivo de la izquierda colombiana, o en este caso del liderazgo de Gustavo Petro. También cuando estuvo el expresidente Álvaro Uribe trató o mandó también la convocatoria, o trató de cierta forma de abrir esta luz verde para poder reformar lo que se había negociado en La Habana con las FARC. Claro. Así que este mecanismo de Asamblea de Constitución siempre ha sido utilizada de cierta forma de manera partidaria, sea por la derecha o por la izquierda. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregó Gustavo Petro y que causaron tanta polémica en Colombia. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, un hecho y una declaración que ha causado muchísima molestia, incluso ha sido calificada como dictatorial, como un intento de Petro de cambiar las reglas del juego para perpetuarse en el poder, a lo que él había insistido tanto en campaña como gobierno, que él iba a permanecer estos 4 años, pero claro, una asamblea constituyente abre la posibilidad de que finalmente se extienda su mandato y de que pueda empezar de cierta forma a gobernar por decreto o por ese tipo de mecanismo democrático. Vamos a seguir, Nati, hablando de temas justamente aquí en América Latina, de otra de las polémicas que ha marcado las últimas horas. Tiene que ver con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, porque finalmente se comprobó que sí propuso dar un golpe de Estado para evitar que el ahora presidente Lula da Silva asumiera el poder en 2022. Así lo confirmaron en las últimas horas 2 de los 3 integrantes de la cúpula militar, a los que el exmandatario había tratado de convencer para que lo ayudaran por distintas vías a impedir que efectivamente Luis Ignacio Lula da Silva pudiera asumir el poder después de haber ganado en las elecciones. Los testimonios fueron de ambos militares, del entonces comandante del ejército Marco Antonio Freire, como el de la Fuerza Aérea, Carlos Baptista. Ambos dijeron sí, Bolsonaro nos convocó en varias oportunidades para planear un golpe de Estado. Nos negamos como militares finalmente a tratar de desestabilizar la democracia. El resultado, nos gustara o no, había sido producto de unas elecciones limpias, que creo que eso fue lo que marcó finalmente el quiebre
quiebre, ¿no? Porque se trata además de la primera vez en la que el expresidente brasileño es acusado directamente por este tipo de mandos militares, además tan altos. Una información gravísima, por supuesto, que indica a través de estos testimonios que habría él intentado hacer este golpe de Estado. ¿Qué tendría consecuencia ahora que se conoce esta información? ¿Podría él ser sancionado o perseguido por la justicia o simplemente quedaría como en un antecedente que dieron a conocer a través de estos militares? Podría enfrentar un riesgo judicial, sí, pero hay que recordar que Bolsonaro tiene abierto cerca de 600 causas por distintos temas, pero esta es quizás una de las más graves. Ahora recordemos que a mediados del año pasado Bolsonaro fue inhabilitado políticamente para presentarse como un candidato a las elecciones al menos hasta 2030, por lo cual su carrera política de cierta forma se ha visto marginada por este tipo de procesos. Él siempre los ha descrito como una puñalada por la espalda, como un intento de evitar que él llegue al poder. Nunca ha reconocido, como pasa también en Estados Unidos con el expresidente Donald Trump, que efectivamente perdió las elecciones frente a Luis Ignacio Lula da Silva y tiene además, como les comentaba, una serie de procesos también vinculados, por ejemplo, al hecho de haber hablado durante el tema del COVID-19 de las vacunas, en contra de las vacunas, una cantidad de procesos también asociados a golpismo o a no reconocer finalmente el triunfo constitucional y democrático de Luis Ignacio Lula da Silva. Claro, una nueva arista que se le abre entonces al expresidente brasileño. Andrea Aguilar, muchas gracias por este bloque internacional. Que estés bien, Nati. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y nosotros hacemos una pausa en las informaciones y ya seguimos con más 24 tarde. No se vayan. Ya volvimos. Estamos de vuelta en 24 tarde para contarle que ya comenzó el segundo día de Lollapalooza en el Parque Bicentenario de Cerrillos. ¿Cómo funcionaron las medidas tomadas en torno al transporte y la seguridad del evento durante la que fue su primera jornada del día de ayer? María Jesús Chacov nos cuenta todos los detalles. María Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nati. Claro, 40.000 personas recibió ayer el Parque Bicentenario de Cerrillos y hoy día se espera que lleguen más de 70.000 personas a este recinto por esta nueva jornada de Lollapalooza en su edición 2024, que por supuesto ya está con todo. Ustedes pueden ver acá en las imágenes cómo está llegando la gente al Parque Bicentenario. Vienen la mayoría desde el metro Cerrillos, que es la estación que está cerca de este parque y que está abierto, una de las medidas que está abierto hasta las 1:30 de la madrugada. Bueno, ¿cómo ha estado funcionando todo? Anoche Carabineros nos comentaba que hubo algunos hechos delictuales, por ejemplo, se registraron algunos lanzazos que suelen ocurrir en este tipo de situaciones, especialmente a la salida del recital, pero situaciones que no pasaron a mayores y que finalmente las personas que cometieron estos delitos fueron detenidas. También, ¿cuál es la situación en cuanto a la congestión vehicular? Que es una de las cosas que también preocupa cuando hay este tipo de festivales. Departamental está completamente cerrado hasta el lunes en la madrugada y también hay zonas cortadas entre Pedro Aguirre Cerda y también la autopista General Velázquez, y es por eso que hasta ahora se ve mucha congestión vehicular, hay demora en el tránsito y es por eso que si usted tiene que pasar por estos lados, tiene que hacerlo con paciencia y también planificación, buscar opciones, nos decían algunas personas y también Carabineros. También había un desvío en Cerrillos y Departamental debido a la feria que se pone en ese sector, pero que ya debería estar bajando, según nos comentaba Carabineros. También está este plan desde la Dirección de Transporte de la región metropolitana, que extiende los horarios del metro, que extiende la red de buses, la flota que hay, y también que pusieron buses de acercamiento para la noche para que la gente pueda llegar a sus hogares. ¿Qué fue lo que comentó Carabineros respecto a las situaciones, al balance de la primera jornada y qué fue lo que dijo la Dirección de Transporte Metropolitana? Pasemos a escuchar. Logrando el día de ayer solamente con este tipo de fiscalización que se hizo, ¿no es cierto?, a sujetos que no tenían nada que ver con los asistentes que venían ingresando o saliendo, ¿no es cierto?, se logró la detención de 4 jóvenes, ¿no es cierto?, que mantenían órdenes vigentes por distintos delitos, como, ¿no es cierto?, se tomaron 2 detenidos por el delito de robo, ¿no es cierto?, que obviamente el lanzazo, donde también tenemos personal de civil que está ¿no es cierto?, se mezcla entre la gente. Obviamente la cantidad de denuncias respecto a esta situación nos bajó casi un 95% en comparación al año pasado.
Estaremos reforzando los servicios tanto de metro como de buses. De esta forma, la línea 1 del metro estará habilitada en Baquedano, en Los Leones y en Escuela Militar desde las 11:30, ampliando su horario hasta la 1:30. Y en el caso de la línea 6 del metro serán 6 las estaciones, partiendo por Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Estación Los Leones. La recomendación entonces, si usted viene a Lollapalooza, ojalá utilizar el transporte público, el metro, las micros, y si es que tiene que pasar por el sector de departamental y en todo este sector, en este perímetro de Cerrillos, hacerlo con paciencia y también buscar opciones. También le preguntamos a la gente durante la mañana que vino durante la jornada de ayer y que está llegando hasta ahora, cómo ha estado funcionando las medidas de seguridad y el transporte. Pasemos a escuchar también esas declaraciones. Este año estamos más seguros, en verdad. Igual ayer tuvimos un incidente con mi hermana, pero fue una pérdida del celular. Así que fue un accidente de ella, pero en sí siempre ha sido súper seguro acá. Por lo que he leído en las redes sociales, ayer creo que hubieron muchos asaltos, entonces igual hay que estar a ojo ahí. Ojalá que hoy día no sea una tónica eso. Ay, no, yo me siento muy segura, ¿eh? El único problema, creo que los escenarios sí están muy separados, caminas muchísimo y el sol está terrible, pero lo siento muy seguro. Entonces, la recomendación por parte de las mismas personas que han llegado, estar atentos especialmente a la salida del recital si es que usted viene a Lollapalooza 2024, y también recordar que Avenida Departamental va a estar cerrado hasta el lunes en la madrugada. Claro, importante recalcar entonces, María Jesús, también que está disponible el metro hasta la 1:30 de la mañana para quienes vayan a pie durante esta jornada y disfruten entonces de una buena jornada de música ahí en Lollapalooza. María Jesús, muchas gracias, que tengas buenas tardes. Bien, hacemos una pausa comercial y ya volvemos en 24 tarde. No se vaya. Ahora. Revisamos información de último minuto porque segunda alarma de incendio en un restaurante de Avenida Irarrázaval estaría ocasionando ahora problemas en ese sector. Sofía Carrizo, tú te encuentras con más información en ese lugar. Sí, estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo en este momento. Ya vamos a conectar con Sofía Carrizo, pero esto es Avenida Irarrázaval con Infante, donde se está desarrollando esta segunda alarma de incendio en un restaurante. En ese lugar han llegado ya compañías de bomberos. Estas son imágenes que están llegando en este momento. Un incendio que se encontraría con peligro de propagación en esa zona de Ñuñoa, también cercana a la comuna de Providencia, plena Avenida Irarrázaval. Precaución también para los transeúntes y automovilistas que pasen por el lugar, porque al menos lo que podemos ver en estos momentos es que la calle está cortada. Vamos a tener más información en el canal 24 Horas si quiere seguir informándose con nosotros en nuestras próximas ediciones. Les agradecemos habernos acompañado durante esta jornada e informarse con 24 Tarde. Siga en compañía de TVN y más noticias en canal 24 Horas. Muchas gracias.